Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras de la industria vinculadas a COVID-19 en el ramo de gastos médicos y vida. Nos acompañan los vicepresidentes de AMIS, Edgar Karam y Juan Patricio Riverol. Tiene la palabra Edgar Karam. Adelante, Edgar. Gracias, muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 6 de mayo. Vamos a ver las cifras que tenemos hasta la semana pasada. Por favor, si me pueden poner la presentación. Bueno, las cifras que presentamos el día de hoy es que tenemos acumulados 32,804 casos que han sido atendidos en la póliza de gastos médicos mayores por un monto por encima de los 15,500 millones de pesos, en donde han sido beneficiados más de 32,800 asegurados, como dije, con en la semana pasada no lo comenté, el caso de mayor monto ha estado cercano a los 30 millones de pesos y el costo promedio ha sido de 374,000 pesos, de 474,000 pesos. Y el número de personas que lamentablemente perdieron la vida son acumuladas al 3 de mayo, 2,098 personas. Adelante, por favor. El comportamiento en la República Mexicana ha sido igual que en los últimos meses. Estadísticamente tenemos acumulado de que 6 de cada 10 casos se registran en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y ahí hacemos un zoom en algunos estados que se alcanza a ver en la zona centro del país cómo ha estado afectados los distintos estados de la República y repitiéndoles que hacia el norte-noreste del país ha sido el que mayor afectación ha tenido, a diferencia del sur-sureste del país. La que sigue, por favor. La tasa de letalidad, las cifras, de hecho, por la mañana estaba escuchando el número de fallecimientos que han anunciado en el gobierno federal. Han sido afectadas más de 2,355,000 personas por la enfermedad del COVID, con una tasa de letalidad en la población asegurada del 6% y del 9,2% en la población en general. Sin embargo, la tasa de contagio en la población asegurada es bastante menor a la población en general, 343 personas por cada 100,000 contra 1,870 personas de la población en general. La que sigue, por favor. Sobre el monto de indemnización, también lo he comentado en semanas anteriores, el nivel más alto es en la edad de los 50 a los 59 años, que por cierto, durante esta semana y la semana pasada ya inició la campaña de vacunación para las personas que tenemos entre los 50 y los 59 años de edad, y la tasa de contagio más elevada pues está evidentemente en personas mayores de 70 años. Ahí está la tasa de contagio por el nivel de edad o el rango de edad, disculpen, en donde el mayor está en los mayores de 70 o más años de edad. La que sigue, por favor. Bueno, ya también lo hemos dicho, de los más de 35,000 casos, 22,200 han afectado al género masculino. También de los 15,500 millones, aproximadamente 12,150 millones han sido los que se han destinado para la atención de los hombres, con un costo mayor a la atención de las mujeres en casi 200,000 pesos, 220,000 pesos más el costo de la atención de un hombre contra una mujer. Ahí está el gráfico y ahí lo pueden ustedes observar con toda la información que les estamos proporcionando al 3 de mayo. La que sigue, por favor. Bueno, también importante, el 74% de los casos superan el costo promedio que ya corregí, son 474,000 pesos por atención hospitalaria, y ahí está la gráfica en donde podrán ustedes ver con toda claridad el costo de la atención, ya sea por internamiento hospitalario, por la unidad de cuidados intensivos o inclusive por la intubación sin que haya un ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Esos son los costos que tenemos reportados y aquí se los estamos graficando semana tras semana.
La que sigue, por favor. En el caso de lo muy lamentable de las personas que han fallecido, casi 2.100 que tuvieron antes la atención médica, el pico está en las personas entre 50 y 59 años de edad con 592, luego las personas con 60 o 69 con 528, pero bueno, ahí como podrán ver, casi el 30% se concentra en las edades que están ahorita precisamente en el periodo de vacunación, que por lo cual yo sugiero, la verdad es que todos los que estamos en esa edad nos vacunemos porque eso puede ser la medida para ya evitar que haya defunciones y que sigamos enfermándonos con esta enfermedad. La que sigue, por favor. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos hable de los seguros de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. Aquí tenemos la información relativa al impacto de la pandemia en el sector de seguros de vida y vemos cómo en el monto acumulado ya se llevan indemnizados prácticamente 20,000 millones de pesos. Esto en el caso en 82,000, prácticamente 82,100 muy lamentables defunciones. El monto promedio de los seguros de vida indemnizados, que es una división directa, de los 82,100 casos sobre los 20,000 millones de pesos, nos da un monto promedio de 240,000 pesos. Esto es un monto promedio, hay variaciones, como podemos ver con el caso de mayor monto por 68 millones, pues, entonces, pues hay que ver, en dado caso, pues, las sumas aseguradas varían mucho entre los distintos asegurados, o sí, los lamentables fallecimientos y las familias que han recibido estas indemnizaciones. Podemos ver la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de la República Mexicana. Vemos cómo 40% de los casos están concentrados en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Veracruz junto con Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, pues es en donde más número de casos se han dado, y es también pues porque son las ciudades o el Estado, en este caso Veracruz y el Estado de México, que más población tienen. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por edades de los fallecimientos y vemos claramente cómo el 81% de los casos se concentran en edades de 50 a 70 años, siendo la mayor concentración, el 61%, entre los 50 y los 69 años. Otra vez aquí, como bien ya lo mencionaba Edgar, el que la vacunación se haya concentrado primero en las personas mayores de 60 años y ahora ya esté vacunando a las personas de 50 años es muy importante, porque aquí es en donde se ha dado la mayor concentración de casos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, al igual que en gastos médicos. Tenemos que el 70% de los casos son hombres y el 30% mujeres. Y en el caso del monto por género, bueno, pues igualmente, digo, no quiere decir que el género masculino tiene una suma asegurada mayor que el género femenino, sino que la sumatoria, al ser el 70% hombres, pues la cantidad indemnizada a los hombres pues está concentrada, son 15,000 millones de pesos. Pero no, digo, aquí no, este dato no hay que tomarlo como directamente que las sumas aseguradas son distintas entre un género y otro. La siguiente, por favor. Y aquí le cedo la palabra a Normalicia, nuestra directora general de AMIS, para que nos hable más del panorama completo de cómo la industria aseguradora está haciéndole frente a esta pandemia. Muchas gracias y muy buen día. Juan, perdón, ¿podrías comentar tú estas láminas? Norma no está conectada. Perdón. Sí, Gracias. sí, claro.
Aquí tenemos, bueno, también como ya lo hemos visto en láminas pasadas, en donde, bueno, el sector asegurador está muy bien capitalizado para hacerle frente a este tipo de situaciones, así como a los siniestros en general que la industria tiene. Y tenemos que, bueno, ya van atendidos 114,891 casos desde la pandemia, sumando los seguros de vida más los seguros de gastos médicos. Se han entregado 35,314 millones de pesos a asegurados o a familias de asegurados. Las sumas aseguradas, bueno, el resto son las inversiones del sector, que como ya decía, pues estamos muy capitalizados, 3.3 veces el capital mínimo requerido por por nuestra legislación, por nuestra regulación. Y el sector tiene inversiones por 1.5 billones de pesos y siendo el tercer inversionista institucional más importante del país. La siguiente, aquí vemos cómo la pandemia sigue creciendo en cuanto a su importancia relativa a otros eventos catastróficos. Recuerdo que cuando empezamos hace un año, un poco más de un año, con estas reuniones con ustedes para informarles la forma en cómo se estaba indemnizando, estaba presentando al sector asegurador la pandemia, hacíamos cálculos de que iba a costar al sector asegurador alrededor de 350, 500 millones de dólares. Ya vamos en 1.750 millones de dólares. Y se está acercando mucho al evento catastrófico más grande que ha tenido el sector, que es el huracán Vilma en el 2005, que costó 2.340 millones. Pero la pandemia sigue y esperemos que ya se empiece a ver ahora sí pronto una baja en el crecimiento de los casos y de hospitalizaciones y de indemnizaciones por fallecimientos, pero pues sigue creciendo, por lo que una estimación de poder llegar a 2,000 millones de dólares, pues sí la vemos muy factible. La siguiente, por favor. Y aquí bueno, por último, los invitamos nuevamente a nuestra convención, que será esta próxima semana, los días 11 y 12 de mayo. Todos ustedes pueden participar, pueden tener acceso a todas las participaciones, a todos los paneles, a todas las diferentes conferencias que va a haber. El programa ya está a su disposición y pues los invitamos, bueno, esperamos poder compartir con ustedes muchos de estos interesantes comentarios y panelistas que vamos a tener esta próxima semana. Muchas gracias y estamos a sus órdenes para preguntas o comentarios o aclaraciones. Muchas gracias, Juan. Antonio Hernández del Universal. ¿Nos escuchas, Toño? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Gracias. Algunas preguntas. La primera es, digo, como siempre, si ya lo que están viendo en los números ya reflejan ahora sí quizá una tendencia hacia la baja o una estabilidad en las cifras que se tienen sobre contagios de COVID. Esa es la segunda. Consultar también con ustedes cómo han visto el incremento de precios en la atención. En la semana una aseguradora decía que la inflación médica por COVID alcanzaba hasta 25%, todavía mucho más alta que el promedio normal. ¿Cómo están viendo ustedes ese incremento de costos? Y la tercera, sobre un tema de coyuntura con lo que pasó del accidente del metro. Si bien ayer la aseguradora que tiene el contrato con el sistema de transporte colectivo ya salió a dar un posicionamiento, me gustaría conocer qué ocurre en este tipo de siniestros. Digo, no sé si al momento de que se haga el peritaje y se dé la razón del accidente, en cualquier caso se indemniza tanto a las víctimas, incluso a la infraestructura, o si por negligencia la póliza no aplica. Si nos podrían decir más o menos cómo opera un seguro en este tipo de eventos pues tan catastróficos. Gracias.
Sí, muy bien. Este, si estás de acuerdo, Edgar, te dejaría las dos primeras preguntas Con todo gusto. que tienen que ver con la parte de gastos médicos y si quieres, yo podría aventurarme a contestar la tercera. Claro que sí. Bueno, hoy es ya la tercera semana después de Pascua. Estamos iniciando la tercera semana y sí estamos viendo un efecto de menor afectación por enfermedad de COVID. Todavía sigue siendo prematuro. Yo me aventuraría a esperar todavía la siguiente semana, pero con las cifras que tenemos, aparentemente no ha habido un rebrote similar al mes de enero. Esa, lejos de yo ser aquí un vocero de una noticia triunfalista, sí decir que al menos las cifras se ven bastante mejor que en el mes de enero, hacia la tercera semana del mes de enero, ahora que estamos prácticamente en la primera semana del mes de mayo, no se ven las cosas como las vimos en enero. Es decir, Toño, sí, efectivamente parece que no tenemos el mismo rebrote. Sobre los costos, bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Y nos preocupa muchísimo el costo hospitalario, el gasto médico en general. Como ustedes saben, son muy pocas las personas que tienen la póliza de gastos médicos mayores. Nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos por tener grandes coberturas en sumas aseguradas que sean las correctas, pero el costo de la hospitalización, sin lugar a duda, se ha elevado enormemente, igual que el de las medicinas. Y por eso siempre estamos pegados a la industria, haciendo también nosotros un llamado a que seamos cuidadosos con el incremento de los costos, ya sea hospitalarios, de medicina o de atención médica, porque en definitiva, como tú lo podrás haber observado, empezamos con promedios de 200,000 pesos en la atención de mujeres y ahora estamos en promedios de 320,000 pesos. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo señalándolo, comentándolo, participando con la sociedad de hospitales, pero es importantísimo que sí, efectivamente, tratemos en la medida de lo posible, tanto gobierno como industrias médicas, de ser mucho más cuidadosos con los costos. Y sobre el tercer tema, le paso la palabra a Juan Patricio, para comentar sobre el accidente que pasó en la línea 12. Sí, muchas gracias. Sí, el tema aquí hay que ser muy cuidadosos porque no hay que crear ni expectativas ni tampoco generar dudas. Por un lado, y también aclarar que la posición de AMIS es pues, dar información que recibe de sus asociadas y información tan detallada como quiénes son los clientes de las asociadas o digamos, características precisas de los seguros, de las coberturas que sus clientes tienen contratados, esa información no es compartida con AMIS. Y aparte es información, mucha de ella, pues es información confidencial entre el asegurado y la aseguradora. Eso, eso en términos generales. Ya en el caso muy particular de este muy lamentable accidente, tenemos la misma información que ustedes. Sabemos que GMX Seguros tiene la póliza que cubre el metro en términos generales por el desplegado que GMX ha sacado en la prensa. Por eso estamos enterados de ello, igual que ustedes. Por lo tanto, no tenemos ningún detalle de ni la póliza, qué condiciones tiene, ni qué detalles respecto a cobertura, amplitud, sumas aseguradas, etcétera, etcétera. No conocemos absolutamente nada. Entonces, realmente no podríamos y no quisiéramos aventurarnos a dar opiniones de ningún tipo porque no conocemos el caso particular, ¿no? Entonces, no es que estemos evadiendo la pregunta, pero sí simplemente creo que sería irresponsable dar alguna respuesta o alguna opinión en ningún sentido. Yo creo que hay que esperar a que las autoridades sigan avanzando en el proceso de definición de las causas del accidente, etcétera, 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 y que pues, en sus
reuniones con su aseguradora, pues vayan definiendo cuáles son la indemnización correspondiente, la forma de indemnización, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es importante resaltar es que qué bueno que en este caso el sistema colectivo Metro tiene un seguro. Esperemos que sea el seguro que se requiere, ideal para situaciones como esta. Gracias. Muchas gracias, Juan. Carla Ponce de Excelsior, ¿nos escuchas, Carla? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quisiera insistir en el tema del metro, porque pues al tomar un transporte colectivo todos deberíamos de estar protegidos de alguna manera, y en este caso hago referencia a todas esas familias que en estos momentos pues no tienen para solventar los gastos funerarios de sus familiares, o pues todos estos casos de las familias que pues están tronándose los dedos porque sus familiares requieren cirugías. Vaya, sí me gustaría, no sé, quizá que nos dieran una posición desde esta perspectiva, porque pues muchos están pidiendo prestado, otros están esperando la ayuda del gobierno, pero entonces, ¿qué pasa con esa póliza? O más bien hay que cambiar las pólizas, en el caso del sistema de transporte colectivo, para hacerlas que puedan actuar de manera express. ¿O qué nos pueden decir en ese sentido? Porque en este momento pues hay una crisis por este tema, cuando el metro sí está pagando una póliza bastante considerable. Gracias. ¿Quieres que comente algo, Juan? Sí, adelante. Sí, con todo gusto. A mí me parece que efectivamente en este tipo de situaciones el sentido de urgencia es... Perdón, Edgar, algo pasó con tu audio, como que se bajó. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, ya. Sí, ahora sí ya. Disculpa. Adelante. Sí. Adelante, gracias. Bueno, a ver si me escucha ahora. Sí, perfecto. Ok. Bueno, primero, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el sentido de urgencia máxime que acaba de ocurrir y que se tiene que atender de manera inmediata. El asegurado es el metro. Entonces, el metro, al ser el asegurado, es el primero, junto con la compañía de seguros, que tiene que dar la atención a lo que fue, déjame ponerlo así, contratado en la póliza. Y la póliza tiene contratado no solamente el transporte, no solamente la infraestructura, sino también tiene contratado a las personas que van dentro de un vagón o los riesgos consecuenciales, seguramente serán atendidos. Eso es lo que nosotros te podemos detallar. La familia, como tal, como tú lo preguntas, que fue dañada, que fue lastimada, que lamentablemente tuvo una pérdida, no es la persona que está asegurada por GMX, a menos de que GMX, además, tenga una póliza con esas personas por separado como individuos. Pero al ser el asegurado, el metro, el primero que tiene que sentarse rápidamente con la compañía de seguros es el asegurado, y el asegurado es la empresa, de tal suerte que pueda atender las coberturas que tiene contratadas. Yo creo que con esto te damos algo de información para que podamos ayudar a las personas a que rápidamente, más que las personas, sino esto es un mensaje para las personas del metro, acudan rápidamente con la compañía de seguros y hagan el levantamiento de daños para poder hacer la atención sobre las coberturas contratadas. Eso es lo que te podemos informar nosotros, que así opera naturalmente un seguro cuando el contratante es una persona moral o un instituto o una institución o el gobierno, etcétera. Y yo agregaría que, bueno, no estamos en total acuerdo con lo que mencionas respecto a la necesidad que existe de que cualquier tipo de transporte público, en este caso no más el metro, sino todo el transporte público, cuente con una garantía, un seguro para los usuarios, por supuesto. Y por ejemplo, una de las posicionamientos de AMIS desde hace años ha sido de que, por ejemplo, los vehículos particulares, todos debían contar con un seguro
que por lo menos indemnice a los terceros, a los que pueden afectar, siendo la gran mayoría los peatones, las personas ahora sí que de a pie, que están pues en peligro constante de ser afectados por un vehículo, por cualquier tipo de automóvil, camión, camioneta, etcétera. Y claro, es una insistencia que nuestro sector ha tenido desde hace años, que seguimos trabajando con las autoridades para ver de qué forma se pueden implementar este tipo de seguros de formas ágiles, simples, a un costo, digamos, bajo, para que realmente las personas cuando seamos afectados en nuestra vida diaria, cuando estamos en espacios públicos, tengamos la garantía de que nosotros o nuestras familias, lamentablemente, cuando se da el caso, tengamos la garantía de una indemnización para cubrir todos aquellos gastos que pueda haber de tipo médico o una suma asegurada en caso de un fallecimiento. Gracias, Juan. Viridiana Mendoza de Forbes. Hola, gracias por el espacio y buen día a todos. Perdón por insistir, pero para decirlo en términos sencillos, para poder nosotros explicar esta parte que nos están ustedes explicando a nosotros, de que el cliente de la aseguradora, en este caso, digamos, es el metro. El metro tendría que activar la cobertura, pero no sé si puedan explicarnos un poco, en este caso, en el caso de un sistema de transporte colectivo, ¿no? Que tiene una cobertura, ¿cuáles serían como los protocolos o los pasos que se seguirían para que los afectados, las víctimas, ya sea los deudos de quienes fallecieron lamentablemente o las personas que están hospitalizadas y que, por ejemplo, hay un caso en el que trasladaron a una chica de un hospital público a un privado por solicitud de su familia? O sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente efectivamente pueda ver algún beneficio de esta cobertura? Típicamente, o sea, yo sé que no conocen los detalles, pero típicamente, ¿cómo se activan estas coberturas en este tipo de casos? Normalmente lo que sucede es que la compañía de seguros, y en este caso el asegurado, que debe ser algún directivo del sistema colectivo Metro, se pone en comunicación con la compañía de seguros, se sientan inmediatamente, ven las coberturas que tienen contratado y activan todas las atenciones al respecto. Debe de haber algún comunicado oficial del sistema colectivo Metro para que, dado que es un tema masivo, tiene que haber un comunicado por parte de ellos sobre la atención, si la tuvieran, a los deudos. Si tienen contratado algo sobre los daños de las personas que venían en el tren, también, pero tiene que haber un comunicado del cliente, porque la compañía de seguros lo que va a hacer es hacer frente a todo lo que tenga contratado el sistema colectivo. Pero lo que yo te podría decir es, deberíamos esperar un comunicado oficial del cliente, que en este caso ese es el sistema colectivo Metro, de tal suerte que las personas sepan a dónde acudir y no haya, déjame ponerlo así, si yo estuviera afectado, pues ir a donde no sabes a dónde ir, ¿no? ¿A dónde vas a ir a tocar las puertas? ¿A las oficinas del metro? Lo que tiene que haber es un comunicado oficial por parte de ellos, a dónde acudir los beneficiarios o los familiares o los deudos para poder hacer frente a sus atenciones, si en este caso el metro, ya sea a través del seguro o de manera particular, va a atender las necesidades de las personas afectadas. Espero haber sido claro. Lo que es importante es que la compañía de seguros como tal parecería que no es la que tiene que emitir un comunicado. El que tiene que emitir el comunicado es el cliente, y en este es el sistema colectivo Metro, para decir a dónde debe de acudir quién para poder atender sus quejas, sus peticiones, sus demandas, sus necesidades. Hay una duda, sí. Como en los casos, digamos, o en las generalidades, ¿cómo ocurre este tipo de indemnización? ¿Es más posible o es más probable que la indemnización sea a través del metro? Es decir, si hay una indemnización para quienes, los deudos de quienes fallecieron,
esta indemnización generalmente la paga el metro o la pagaría el seguro? O sea, como para entender un poco cómo es el proceso. Te lo explico con todo gusto, sin que yo conozca la póliza. Si el metro tiene contratada en la póliza alguna responsabilidad civil sobre los daños provocados a terceros, las personas que iban en su auto o que iban caminando por ahí, entonces aplica la cobertura. Y en ese momento, evidentemente, el metro dice, nosotros nos vamos a hacer cargo de estos gastos, por favor acudan a la oficina fulana de tal, y el metro, si lo tiene contratado, entonces se lo va a pedir que se lo pague la compañía de seguros. Y si la compañía de seguros verifica que todos los elementos que contrataron son los correctos, se lo va a dar al metro. Eso es lo que va a ocurrir en términos del seguro. Si fuera en términos de que solamente el metro quiera hacer frente solamente por su voluntad, también haría lo mismo, es un mismo procedimiento. Para el usuario, perdón por la palabra, para el beneficiario, para el deudo, para el afectado, a quien tiene que ir a pedirle respuesta, apoyo, atención, es al metro. Y él sabrá si lo tiene contratado con la compañía, que la compañía le dé ese dinero, o si él lo sacará de su bolsillo, de la tesorería de la compañía, o del sistema, perdón, del metro, para pagarle a los deudos. ¿Sí me expliqué? Sí, y perdón por extenderme tanto, pero tengo otra pregunta. Sí. Ahorita muchas de las empresas involucradas, tanto las constructoras, el propio metro y, bueno, GMX no hemos tenido acceso o respuesta a las peticiones de comunicación, pero la cuestión es, todos están hablando de vamos a esperar un peritaje. En el caso de los seguros, nuevamente, sé que no pueden dar información de la póliza, pero típicamente, ¿qué ocurre si un peritaje demuestra que hubiera negligencia? Los seguros cubren cuando se demuestra que un accidente o bueno, que un suceso de esta naturaleza ocurrió por una irresponsabilidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una negligencia, una cuestión humana que fuera que no fuera pues un acto fortuito. Ahí las coberturas generalmente se activan o no se activan. Con todo gusto también te lo contesto. Las condiciones generales de una póliza son muy claras, es decir, o tratan de ser claras. Lo que tú contratas está en una carátula y las condiciones generales, que es el contrato del seguro por completo, te dice en qué casos se aplica la indemnización y en qué casos no aplica la indemnización. Y en ese contrato se necesita para la indemnización de algo, y lo dicen las condiciones generales, se tiene que someter a un peritaje y dependiendo del dictamen del peritaje, se hace A o se hace B, y es así de claro. Y si en el B dice claramente que en caso de que haya ocurrido alguna negligencia, entra o no entra la cobertura, lo dicen las condiciones generales. Entonces, por eso, lamentablemente este tipo de sucesos, y no solamente en México, a nivel mundial siempre ocurre así, porque siendo un desastre, como lo fue, una tragedia horrible, como lo fue, evidentemente las compañías de seguros voltean a ver a su cliente inmediatamente, el cliente junto con la compañía de seguros lee las condiciones generales y inmediatamente se aplican. Como tú podrás observar, dado que esta es una conferencia del COVID y estamos hablando siempre de pérdidas humanas o de gastos médicos, el sentido de urgencia para estas cosas debe de ser inmediato. El peritaje lleva tiempo. Entonces, lo que tiene que haber, y nosotros, sin que yo trabaje ni en el metro, trabajo para la AMIS, lo que es importante es que tenga que haber un comunicado inmediato, porque todo lo que es el proceso del siniestro, si va a haber o no va a haber peritaje, pues no lleva 24 horas, no lleva 48 horas, y mientras tanto hay personas en los hospitales, hay personas que están erogando un gasto, pero eso no es dentro del ámbito de la compañía de seguros, es más del ámbito del sistema colectivo metro. No sé si con eso fui claro. Sí, gracias. Y ya una pregunta última de COVID. Perdón por desviarlo. Para eso es la conferencia de prensa, para contestar preguntas. Muchas gracias. Bueno, uno de los temas que se tocaron con las primeras preguntas sobre la cuestión COVID es justamente el alza en los costos. Mencionaba hace un momento que la atención de mujeres
en COVID ha pasado de un promedio de 200 a 320,000 pesos. En el diálogo que ustedes suelen tener como asociación con los consorcios de hospitales privados, ¿cuál es la razón por la cual haya habido un aumento de más de 50% en el costo de tratar a mujeres, por ejemplo? Pero lo mismo pasó con hombres, o sea, yo usé el ejemplo de mujeres, pero también de hombres, porque estábamos en promedios de 300,000 cuando iniciamos, en hombres ya estamos en 550 y en mujeres en 320. Lo que ha ocurrido es que toda la atención del COVID es, si tú, digo, no sé si lo has visto, pero me imagino que sí, y lo has puesto en un artículo, pues las personas cuando te reciben en un hospital están absolutamente equipadas, y eso cuesta, y todo es desechable. El medicamento, inicialmente no ha habido el medicamento, lo que ha sido es la atención a través de algunos medicamentos normales, ha habido el tema de intubación, pero el equipamiento de las personas, todo es desechable, es el que ha encarecido la atención médica más que otra cosa. Nosotros creemos que con el tiempo esto tenderá a disminuir, no por el equipamiento, equipamiento, cuesta lo que cuesta, pero una vez que haya un medicamento, pues los medicamentos inicialmente tendrán un costo y posiblemente vayan disminuyendo, ¿no? Eso nos pasó en la influenza, no sé si te recuerdas, pero los primeros medicamentos en la influenza costaban un dineral y después fueron disminuyendo a tal grado que ya los encuentras en cualquier sitio, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, no es que haya habido un evento en particular, es el equipamiento de las personas, de los enfermeros, de los médicos dentro de los... Gracias, ahora sí. Gracias, Edgar. Voy a leer una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. Como cada semana pregunto, ¿han visto repunte o rebote relacionado con Semana Santa? Y dado que el monto de indemnización más alto es entre la edad de 50 a 59 años, ¿se espera que este monto disminuya a partir de que ya se inició la vacunación en este rango? ¿Para cuándo esperan que se vea reflejada esta disminución? Bueno, pues claramente no hemos visto un repunte, eso es claro. Lo que estamos viendo es una estabilización, una tendencia a una estabilización. De ellos ya estén anunciando una conferencia de prensa con ustedes. Entonces, para que no especulemos y nosotros no desviemos la información y como sector asegurador, evidentemente, lo menos que queremos es desinformar, deberíamos esperar a esa situación. Eso es lo que nosotros te podríamos recomendar. Y ustedes también, como prensa, tratar de buscar eso con ellos, ¿no? Que hay muchísimas preguntas que la población en general tenemos, ¿no? Gracias, Edgar. Karen Guzmán de Milenio. Hola, buenos días. Gracias, María. Tengo dos preguntas nada más. La primera es si prevén que la pandemia pueda llegar a ser el primer lugar entre las catástrofes aseguradas más grandes, digo por lo que se ha visto, ¿no? Del incremento que trae y además de que ya están reduciendo los casos. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que esto pase? Y la segunda es un poquito insistente con lo que ya habían preguntado durante la sesión, pero nada más preguntar si las pólizas de responsabilidad civil tienen algún tope en indemnización, o sea, si dependiendo de la póliza o cómo funciona esto para poder pues saber un poco más acerca de este tipo de instrumentos. Gracias. Sí, en cuanto a que si esta pandemia puede llegar a ser el evento catastrófico más grande, pues digo, de poder sí puede llegar. Digo, ya no está tan lejos, ¿no? Nuestra estimación hoy sería que todavía que no va a llegar a esos niveles, sino que llegará probablemente a algo cercano a los 2,000 millones de dólares. Pero pues es una mera estimación y que por las probables tendencias hacia adelante pudiera ser que sí se llegue ya a topar más o menos alrededor de esa cifra, y esperamos que no llegue a ser y no rebase para ser el evento catastrófico número 1. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues al no conocer
el detalle, las características de la póliza o las pólizas o el seguro o los seguros que tiene contratado el sistema colectivo Metro, no tenemos realmente ni la menor idea y no podemos aventurarnos a aseverar o a sugerir o a mencionar que puede haber un tope de X monto en lo que tiene que ver con las coberturas de responsabilidad civil. Entonces, sí, efectivamente, como no la conocemos, realmente no sabemos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final los voceros? No, pues yo nada más muchas gracias por acompañarnos y desearles muy buen día y muy buen fin de semana. Pues, agradecerles semana por semana que nos acompañan. ¿Tienen algún familiar que tenga entre los 50 y los 59? Recomendarle que se vacune. Y bueno, pues aquí continuamos con ustedes la próxima semana con todo gusto para contestar las preguntas y enseñar las estadísticas de cómo vamos, esperando primero que esto ya se estabilice y vaya a la baja. Así es que muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, María Luisa. Gracias a todos. Gracias Gracias, María Luisa. Edgar, nos vemos. Gracias, bye. Gracias.